Amigas y amigos, el doctor Guillermo Domínguez es urólogo, le atiende disfunción eréctil, cálculos urinarios, enfermedades y cirugía del riñón, así como vejiga, próstata y genitales. Y precisamente en esta tarde, como ya lo mencionaba Leo Vargas, está nuestro amigo el doctor Guillermo Domínguez, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Sea Muy bienvenido. bien, Gracias. muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes y a todo su auditorio. Doctor, amigas y amigos, pues vamos a hablar acerca de los tipos de tratamiento para los cálculos. Si bien es cierto, dentro de los tipos de cálculos pues está quizás el del riñón, el de vejiga, pero queremos saber, doctor, los tipos de tratamientos. Bueno, los tratamientos para los cálculos varían de acuerdo, uno, a la localización del cálculo y dos, a que produzcan o no produzcan obstrucción. Los más importantes para manejar son los cálculos que producen obstrucción, porque esos finalmente pueden llegar a producir deterioro del aparato urinario. Y así vemos, por ejemplo, que cálculos que están en el riñón, en un sitio escondido del riñón y que no producen ni obstrucción ni infección, podemos manejarlos conservadoramente, únicamente vigilándolos. ¿Qué cálculos son los que vamos a operar? Los cálculos que produzcan obstrucción o que produzcan infección. Eso en cuanto a los cálculos renales. Los cálculos que se desprenden del riñón y bajan por el uretero, ya habíamos comentado que el 90% va a salir. Tienen que salir en menos de un mes. Si pasa un mes y el cálculo no sale, o es un cálculo demasiado grande, tenemos que extraerlo. Los cálculos vesicales siempre van a dar problemas, son muy sintomáticos. Van a producir sangrado, obstrucción al momento de orinar, van a favorecer infecciones y por lo tanto siempre hay que tratarlos. Ahora, en cuanto a los cálculos que están en el riñón, de los que vamos a operar, pues hay varias modalidades. Una es la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, en el cual generamos ondas de choque por fuera del cuerpo, pasan a través de un medio líquido en un área grande de la espalda y se van focalizando, o sea, va disminuyendo su amplitud, pero aumentando su fuerza, que se hace coincidir con el cálculo. Y esto es lo que va a fragmentar el cálculo hasta que se hace materialmente pedazos o inclusive se hace polvo. Este método es útil para cálculos que midan hasta 1,5 centímetros de diámetro. Cálculos más grandes no van a... O sea, se necesitan muchos tratamientos para acabar un cálculo de esos y eso sí puede lesionar el riñón. Hasta 3 procedimientos. Cálculos muy grandes tenemos la nefrolitotomía percutánea, en el cual con un control radiológico se punciona desde el exterior con una aguja hasta llegar al interior del riñón. Se pasa una guía de alambre y después sobre esa guía se va dilatando hasta que logramos pasar un endoscopio. Y con el endoscopio llegamos exactamente frente al cálculo. Si es un cálculo pequeño, lo agarramos con unas pinzas y lo sacamos. Pero si es un cálculo grande, lo vamos a fragmentar utilizando diferentes métodos, que puede ser litotripsia electrohidráulica, láser, litotripsia neumática. Rompemos un cálculo de 3 centímetros, lo rompemos en 30 pedazos de 5 milímetros y esos son los que vamos sacando a través del mismo trayecto. Finalmente colocamos una sonda, es una cirugía de mínima invasión, queda una cicatriz de 1 centímetro y queda la cirugía clásica abierta, en la cual se hace una incisión en la parte lateral del tórax y abdomen y secamos hasta llegar al riñón. Abrimos el riñón o abrimos la valvecilla renal y a través de ella extraemos el cálculo. Hay que escoger
qué procedimiento es el que conviene más para cada paciente, y eso que el que le vamos a efectuar. Los cálculos ureterales, los que no salen solos, pues tenemos en primer lugar la ureteroscopía, en la cual se introduce por las vías naturales un endoscopio muy delgado y largo, que vendría siendo del grosor de la refracción de una pluma. Lo pasamos por la uretra hasta la vejiga, lo pasamos por el uréter hasta llegar al cálculo. Y hacemos lo mismo que en la cirugía de riñón. Si el cálculo es pequeño, lo agarramos con unas pinzas y lo sacamos. Si es más grande, lo fragmentamos y los fragmentos los vamos extrayendo con pinzas o con una canastilla. Y también queda la cirugía clásica abierta, que habitualmente la utilizamos cuando son cálculos muy grandes. Una variante de la cirugía clásica es la laparoscopía, en la cual se introducen unos trócares, unas perforaciones en el abdomen, se llena el abdomen de gas, localizamos el uréter, lo abrimos, extraemos el cálculo y suturamos el uréter. Y ahora, en los cálculos vesicales, estos cálculos vesicales habitualmente ocurren por obstrucción. Lo vamos a encontrar con mayor frecuencia en pacientes que sufren de obstrucción prostática. Y eso es una indicación quirúrgica. Hay que tratar el cálculo, pero también la causa que dio origen al cálculo. En ese caso haríamos una extracción del cálculo y una prostatectomía, o sea, quitar la obstrucción. El cálculo lo podemos manejar por vía endoscópica, fragmentándolo y extrayéndolo, o por vía abierta. Cuando son demasiado grandes, se hace una cirugía abierta y se aprovecha la misma incisión para extirpar la próstata. Precisamente, Leo, vamos a una pregunta. Así es, doctor. Mucho gusto saludarle, doctor. El doctor Guillermo Rodríguez, el urólogo, está con nosotros aquí en el programa de Ama de Ti Mismo. Interesante este tema, doctor, que me pueda, pues algunas preguntas que nos han hecho el público sobre los cálculos renales. Bueno, sabemos que son depósitos sólidos de minerales y sales ácidas que, bueno, se agrupan en la orina concentrada. En este caso, doctor, mencionó algunos síntomas, pero los síntomas más comunes que se presentan en los cálculos renales, ¿cuáles serían, doctor? Bueno, los cálculos del riñón pueden ser completamente asintomáticos, Sí. o sea, no dar ninguna molestia, o pueden producir dolor en la espalda, un dolor crónico, o pueden producir sangrado. Orinan, producen una orina que puede ser francamente roja, o una orina de color oscuro, color café. Los cálculos ureterales son los más sintomáticos de todos. Van a producir un cólico renoureteral, que es uno de los dolores más intensos que afectan al ser humano. Es el tercero en intensidad y tienen que buscar alivio médico de urgencia para sedar el dolor. Los cálculos vesicales, ya comentábamos, pueden producir obstrucción al momento de orinar o sangrado. Esos pacientes pueden estar el fin de semana muy tranquilos en su casa, el lunes se van a trabajar, caminan 2 o 3 calles y empiezan a orinar sangre, porque el cálculo rueda y produce erosiones en la mucosa vesical. Y por último, los cálculos en la uretra. Un cálculo de la vejiga puede pasar a la uretra y puede obstruir. Los pacientes repentinamente están orinando y se tapan. Exactamente. Ya no pueden orinar. Exactamente, doctor. Como usted menciona, entonces podemos decir que expulsar los cálculos renales puede ser bastante dolorosos, pero en general los cálculos se producen daños permanentes en caso dado que se identifiquen en forma oportuna. Podría ser así, ¿no? Evitar el dolor. Sí. Sí, hay algunos pacientes. Bueno, en un paciente hay que tomar en cuenta antecedentes familiares. Si en su familia ha habido formadores de cálculos, hay que estar pendientes. También la época del año. En esta época en que está haciendo mucho calor, la orina sale muy concentrada
y hay mayor formación de cálculos que en la época de frío. También la ocupación que tenga el paciente. Gente que trabaja en lugares excesivamente calurosos, como son hornos, calderas, en nuestro medio serían panaderías, están permanentemente deshidratados, producen una orina muy concentrada y eso, aunado a otros factores, puede desencadenar la formación de cálculos. Así es, y bueno, continuamos con esta charla interesante en esta tarde aquí en su programa de Ama de ti mismo y con el doctor Guillermo Domínguez, urologo. Doctor, por aquí nos hacen esta pregunta, una persona que nos llama de 55 años, nos habla de la población de Cimatlán Álvarez. ¿Qué hay de cierto en los alimentos si producen cálculos renales? En este caso, abuso de alimentos muy condimentados. ¿Esto puede ocasionar cálculos renales, doctor? Bueno, el condimento es únicamente para saborizar los alimentos. Antes de prohibirle algún alimento a un paciente, tenemos que hacerle un estudio metabólico. Ese estudio metabólico está indicado en los pacientes que nosotros catalogamos como formadores habituales de cálculos, que son gentes que hacen cuando menos un cálculo por año. Entonces, hay que hacer un estudio exhaustivo para buscar la causa exacta del cálculo. Sí podemos encontrar algunos alimentos, pero digamos, en gentes que consumen, por ejemplo, lácteos en exceso, o que consumen mucha proteína de origen animal, como pueden ser los fisicoculturistas, consumen gran cantidad de carne o de leche, pudieran llegar a formar cálculos. Eso aunado a algún problema metabólico que ya tengan. Doctor, antes del corte también nos hacía mención acerca de los factores. Bueno, también surgen estas preguntas, doctor, si uno de los factores puede ser hereditario y también en qué tipo de personas se presenta precisamente esto. Bueno, existen, para que se formen cálculos urinarios, habitualmente concurren 2 o 3 factores. Uno puede ser tendencia hereditaria, otro alguna enfermedad propia del paciente y el tercero la concentración de la orina. Si juntamos 2 o 3 factores, esta persona va a empezar a formar cálculos. Entonces son más frecuentes los cálculos en hombres, más frecuentes en hombres que en mujeres, y de los 15 a los 45 años, que es la época más productiva de la vida. Y eso pues, va a generar muchos días de incapacidad, pues va a producir problemas económicos, pues una gente que no puede trabajar, pues tampoco va a ganar. Entonces, por eso es importante. Pero también las mujeres pueden formar cálculos. Puede haber cálculos en la infancia, no son muy frecuentes y nos orientan a algún problema metabólico. Y también puede haber cálculos en edades avanzadas, 70, 80 años. Siempre hay que pensar en algún factor que esté favoreciendo la formación de cálculos. Entonces, cuando en los pacientes, como les decía, catalogados como formadores habituales de cálculos, hay que hacer una investigación exhaustiva para identificar la causa de la formación de los cálculos y corregir esa causa primaria. También nos mencionaba, doctor, al principio, pues que va dependiendo de los pacientes, hay que hacer un estudio de acuerdo a las personas, por ejemplo, para las operaciones. En ese sentido, a las personas que tienen alguna enfermedad crónica o, por ejemplo, la diabetes, también llevan un proceso de evaluación. Sí, todos los pacientes que se van a operar, hay que hacerles, si tienen más de 40 años, hay que hacerles una valoración prequirúrgica para ver todos los factores de riesgo que tengan para someterse a una anestesia o a una cirugía, o las dos cosas. Entonces, la valoración prequirúrgica es obligada en pacientes que tienen 40 años o más. En personas de menor edad no es indispensable.
Bien, amigas y amigos, estamos platicando con nuestro amigo el doctor Guillermo Domínguez, él es urólogo. Y doctor, también, bueno, las personas que nos han preguntado para poder agendar la previa cita y también su dirección, por favor. Mire, yo atiendo en la calle de Amapolas, 1529, enfrente del Joviste, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y por las tardes, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Sí, el teléfono es 503-03-74. Amigas y amigos, en esta tarde están platicando con el doctor Guillermo Domínguez, él es urólogo. Doctor Guillermo, le agradecemos por compartir esta información y más adelante seguir platicando de esos temas, doctor. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Y bueno, también Leo, hacemos una pausa. Así es, agradeciendo infinitamente al doctor Guillermo, como siempre, muy profesional con esta información que nos comparte. Sobre todo también, doctor, hemos difundido en este programa lo que es la prevención. No está por demás, hacemos un chequeo general en ese sentido sobre los cálculos renales. Hace rato me mencionaba usted los síntomas, pero no esperar hasta que tengamos hasta estos síntomas, doctor. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a una pausa, regresamos con más en este programa de Ámate a ti mismo. Les saludamos en esta tarde, Alberto Carrera y Leo Vargas. Esto y más en tu programa Ámate a ti mismo, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por el 94.9 FM y 570 AM La Mexicana, con Alberto Carrera y Leo Vargas. Todo lo que quieras saber más de tu programa Ámate a ti mismo. Ahora estamos en las redes sociales www.amateatimismoradio.com y en Facebook como Ámate a ti mismo. Dale like y déjanos tus comentarios.